No es casual que varíen comparado con esta gran y tremenda e inexplicable cantidad de plagas que están ocurriendo, donde los animales inexplicablemente o caen muertos o atacan, donde el hombre está viviendo asentado urbanísticamente. Pues bien, algunos dicen que esto se parece a las antiguas plagas de Egipto, y todo esto a razón de un hecho bastante curioso que sucedió en Asia y que ya lo vamos a mostrar. Ustedes se acuerdan, cualquiera que haya hojeado el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿cierto? Cuando Dios le otorga una infinidad de poderes a Moisés para liberar al pueblo de Israel de los egipcios y finalmente le lanza las famosas 10 plagas bíblicas. Una plaga de sangre, donde todo el río Nilo se convirtió en hemoglobina, ranas, mosquitos, tábanos, pestilencia, úlceras y sarpullido incurable, granizo de hielo y roca, que ha ocurrido incluso en Argentina, langostas, que ya las tenemos, oscuridad, y terminando con la muerte de los primogénitos. O sea, los hijos mayores. Exactamente. Algunas de estos momentos claves de la Biblia han sido colocados en varios tipos de recreaciones y películas, como los 10 mandamientos, que ya se viene un remake, y que claramente es el poder de Dios, de odio, desatado sobre una cultura en particular para hacerle entender. El castigo máximo. El castigo máximo. Fueron 10 plagas para que el faraón entendiera que estaba obrando mal y finalmente libera al pueblo de Israel. ¿Cuántas plagas, se preguntan uno, necesita el mundo moderno para entender que estamos destruyendo el mundo y que debemos escarmentar de una vez por todas? Vamos revisando. Esto ocurrió hace poco. Vamos con la gráfica, amigos míos, donde el 6 de mayo, a partir del año 2014, en Chiloé, Sri Lanka, cayeron del cielo, luego de una tormenta, una gran cantidad de peces. Llovieron peces, llovieron del cielo. Atención, que no es la única vez que ocurre esto. Ha pasado en distintas oportunidades. Mira, ya les voy a dar las teorías, pero sin embargo, una vez más, el raciocinio no alcanza a explicar. De hecho, estaban vivos, que varios de ellos lograron ser rescatados y colocados en estos baldes con agua para devolverlos al mar o sencillamente para convertirlo en alimento. Obviamente, era tal la cantidad que se iban a perder, gran parte de ellos fueron devueltos al mar, por supuesto. O sea, ¿acaso, Alfa, la única opción es que el mar haya entrado y que se haya retrocedido, claro, y que los pescados hayan quedado ahí? No, es una lluvia. Es una lluvia. Una tormenta que lo haya elevado. Atención. Que lo haya puesto sobre alguna nube y que luego viene y cae en tierra. Atención, pero que ojo, la teoría racional más aceptada es esa, que un tornado o una tromba marina se mete en el océano, succione, ¿cierto?, los peces que están en el mar y que luego siga viajando y se convierta en algo así como lluvia más allá. Por eso sigue cayendo, porque hay agua. Exacto. Ahora aquí viene lo curioso. No venía acompañado con lluvia marina, vale decir, el agua que caía era obviamente la de las nubes que pasaban del estado gaseoso al líquido, vale decir, no venía con agua de mar, y por si fuera poco, esos peces eran selectivamente de una sola especie. Y es lo mismo que ocurrió las veces anteriores. Incluso en países que no corresponden, caído a especies que ni siquiera sabían que existían o que son de otro continente. ¿Cómo un tornado va a seleccionar una especie en particular, transportar los cientos miles de kilómetros y finalmente caer, pero no con agua de mar, sino finalmente con agua de lluvia? Un misterio. De ahí que se parece a las plagas. Apocalípticos, digamos, entonces. Bueno, eso es increíble porque por más que agarre un cardumen de peces, siempre van a haber especies distintas. Que caigan todas iguales es algo completamente irracional, imposible. Ahora, es algo que agarre de todo tipo y se mantengan las de un peso más o menos igual. Exactamente. Y las otras van cayendo sobre la liana, pues. Un banco de peces que son de la misma especie y que vayan juntos. Pero igual va a haber y que si el agua fue sacada del mar, que haya presencia de agua oceánica, digamos que cae como lluvia posteriormente. Claro. Que no es el caso. Atención, amigos míos, no es la única plaga que ha caído en nuestro planeta en los últimos tiempos. También, como veíamos en ese segmento del Éxodo, ¿cierto?, la liberación del pueblo de Israel, también hubo plagas de ranas. Esto ya para algunos un poquito más asqueroso. Plagas de ranas en Grecia. ¿Cuándo ocurrió esto? En mayo del año 2010. Parece que en mayo se juntan algunas cosas. Salónica, esto ocurrió ahí en el norte de Grecia. Las ranas, fue tanto así, esto duró 3 días, ojo, que obligaron a cerrar algunas carreteras. Al principio, claro, al principio nos decía, oye, no vamos a atropellar las ranas, después como pasémosles por encima y después comenzaron a provocar accidentes porque dejaban completamente el pavimento. No, claro, imagínate lo que fue barrer esto, manguereando, absolutamente. Estamos viendo una imagen de la cantidad de ranas, ni siquiera intentaron calcularlo porque era... pero centenares de miles, amigos míos, que cayeron. Aparte que sería raro que en un momento se empezaron a reproducir tantas justo en una época. Claro. Porque las veo ahí, son chiquititas. Habían de todos los tamaños, pero fíjate que en realidad, si ven la cifra no es exacta, se dice que eran millones.
Pero llovieron. Millana. Aparecieron de la nada, de repente empezaron a salir de todos lados, nadie sabe cómo llegaron hasta ahí. A ver, hay que entender que hubo mucha lluvia en aquella época y en estos lugares nacen ranas, existen ranas, pero nadie se explica cómo fue en tantas cantidades y por qué, por alguna extraña razón, decidieron instalarse en las carreteras, fíjate, que es un lugar inhóspito para ellas, que no tiene ni siquiera la humedad suficiente que ellas necesitan. Claramente estaban perdidas. Estaban perdidas, pero todas se fueron para allá. Era como un suicidio colectivo tipo Lemmings de ranas. Claro, y que algunos dijeron, bueno, atento a las señales. Una señal más. Eso, porque muchos podrían decir que si se instalen en una carretera, también puede tener una lectura, una doble lectura. ¿Cuál? O sea, es un poco apocalíptico. Paren este mundo, paren de correr, paren de moverse como se están moviendo, paren de destruir el planeta. O sea, no se ponen en un campo, no se ponen en el patio de una casa, se ponen en una carretera que une un punto lógica de por qué están ahí. No es su hábitat. Por supuesto. Pues tú me dices, es su hábitat y llegan millones, ok, está bien, pero ese no, la carretera no es el hábitat. Claro. ¿Los científicos qué decían de esto? Los científicos lo que más estaban estudiando era lo siguiente, que decían que donde se crían las ranas, generalmente, primero hay un estado de batalla para ver quiénes sobreviven entre ellas, digamos la ley del más fuerte. Sin embargo, simplemente por voluntad propia decidieron abandonar el lugar donde nacieron, que es lo ilógico. Generalmente se quedan y hacen crianza ahí mismo. Claro. Y comenzaron a quedarse, a instalarse y se quedan quietitos cuando llegan a la carretera sin pasar al otro lado. Pero que había un ambiente muy similar a donde nacieron. O también puede ser que en su hábitat en ese momento, no sé, te estoy especulando, un incendio o alguna cosa. No hubo nada de eso. Que tuvieron que escapar, no sé. No hubo una explicación más allá. Suicidio masivo de ranas. Por supuesto. Un mensaje, como dice Eduardo, porque igual es algo muy extraño y que sean tantas. Pues el duró 3 plaga. días. Fue calculado en millones y la verdad es que las explicaciones racionales obviamente no se hacen esperar. Llegan. Simplemente, como decimos acá, muchas veces no alcanzan, obviamente, para determinar el marco completo del fenómeno. Atención que en Egipto no es tan inusual las plagas de langosta, que ponen en peligro las cosechas y obviamente rompen la cadena alimenticia de los habitantes. Sin embargo, en 50 años no se había visto una plaga como la que se vio en el año 2013, a comienzos de marzo. Siempre cerquita a la misma época, siendo que son distintos climas para los distintos lugares que hemos visto. Ciudades de Giza, por donde están las pirámides emplazadas, y el Cairo, por supuesto, en Egipto. Obviamente, todos dijeron castigo de Dios, porque fue en Egipto, precisamente, donde Dios, entre otras cosas, lanzó como parte de las 10 plagas una plaga de langosta. Esto causó pánico entre la población y que totalmente pensaban que se les venía el mundo encima. Es una locura. Exacto. ¿Qué fuera? Es tremendo. Mira, atención, que las imágenes llegaban algunos momentos, decían, que era realmente como si se nublara. Claro. O sea, se oscurecía un poco el cielo. Se oscurecía, digamos. Y en algunos puntos realmente quedaba todo tapado y era como un día nublado y era la cantidad de langostas que estaban por ahí. De una ciudad cercana. Generalmente sí, nacen de mismo. Pero es por el calor, y buscan, digamos, los maizales, donde tienen sembradío. Se los comen y arrasan. Es terrible. Estas plagas también suceden en China, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo olvidar las novelas de Pearl Buck, ¿cierto? Son terribles. Exacto, La Buena Tierra y todo lo demás. Sin embargo, ellos en 50 años de registro, y siendo que nunca ha vuelto a superarse, en el año 2013, la plaga de langosta obviamente rebasó todo lo conocido hasta aquel instante. Así como empezó, terminó. Absolutamente. O sea, de un día para otro, ¡pah! Sí, claro. Acabó. A ver, hay que entender una cosa. Estas plagas no es como algo... Ya, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Hay que esperar que pase, porque ni aunque salieran todos con lanzallamas y se hicieron que a la patada. Pero no se puede hacer nada. Fueron muriendo. No, algunos van muriendo porque tienen un ciclo, digamos, porque duró harto tiempo esto, pero la gran mayoría simplemente emigró hacia otra parte. Aquí era lo loco, porque si bien se fueron en patota, nunca llegaron a otra parte. Plaga en otro lugar. En otro lugar, exacto. Egipto nomás fue, digamos, el gran culpable en este caso. Cuando yo era chica, hubo una ¿cómo se llama esto? Una plaga de mariposas blancas en mi ciudad, que duró un día nada más. Y también todo el mundo dijo que era algo súper raro, súper extraño, exótico, y nunca hubo una explicación. Capaz que esto... No, pero debe ser algo que pasa a veces... ¿Tú le asignas un valor meramente científico? No, me parece, claro, científico. ¿O crees que debe tiene que ver ser con algo que algo más? pasa cada, no sé, cientos de años, que se reproducen de otra, no sé. Sin lugar a dudas. agarrar alguna. Sí, Sin lugar a dudas, si escarbamos la profundidad de cada uno de estos casos, podríamos, yo creo, dar con una respuesta. Lo que pasa es que es prácticamente imposible ver la cadena de sucesos que generan algo tan insólito de esto que finalmente solo se tiene registro en los momentos que estamos dictaminando. Sí. Como por ejemplo, la última vez que pasó fue en la Biblia, que fue así miles de años antes de Cristo. Sin embargo, ¿cómo olvidar? Y esto sí que ocurrió en la misma fecha.
2 años consecutivos y nadie pudo dar una respuesta a lo siguiente. Terminaba el 31 de diciembre, pasaban los primeros días, año nuevo incluido, y en Arkansas morían pájaros que caían también por especie en cantidades multitudinarias. De hecho, en un lugar se logró calcular 5.000 pájaros muertos en la carretera. ¿Por qué morían? Porque cayeron, nadie supo nunca. Y pasó en la misma fecha, 2 años consecutivos. Atención. Enero del año 2012, que fue la repetición que ocurrió en enero del año 2011. De hecho, siempre ocurría para el año nuevo, muy loco. En Arkansas, Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? 5.000 mirlos, ¿cierto? Como la canción de los Beatles, así, Blackbird. Cayeron muertos. Los ornitólogos especialistas en el estudio dijeron que la muerte masiva podría deberse a las bajas temperaturas. Fuegos artificiales del año nuevo que espantaron a las aves, chocaron, se quemaron. Y otros hablaban, fíjate, que se usaban, estuvieron probando armas de característica electromagnética que desviaron a los pájaros, que le echaron a perder su GPS biológico interno y terminaron cayendo. Pero fíjense que comenzaron a abrirlo y no descubrieron ningún problema dentro. O sea, no eran atacados por nada. No estaban envenenados. No estaban envenenados. Algunos le echaban la culpa a los que entren también, pero no lograron detectar nada específico. ¿Solfi también nuevamente era una especie o eran mirlos, pero en esta vez habían otros pájaros más, pero esencialmente mirlos, de una cierta categoría. Lo curioso, como te digo, que esto, yo no recuerdo, ocurría los primeros de enero del 2011 y el 1 de enero del año 2012. Y ahí paró. Un mensaje se pone tétrico cuando es la misma fecha. Que estos pájaros negros. Ahora, el paisaje que veíamos, imagínate tú por la carretera, vas así como después de la fiesta de tus parientes de nuevo, ya hay una alfombra de pájaros muertos, así. O sea, algunos lo leen como terrible, pero sin embargo, algo que está ocurriendo de distintas maneras. De hecho, en Europa, ¿se acuerdan que hablamos hace no mucho sobre estas plagas de ratones gigantes? Que gigantes poco más, porque era el porte de un perro. Claro, era esto más la cola. No, eran mutantes. Y patudos que aparecían en el baño, que aparecían obviamente en las cocinas de las personas. Suecia, Inglaterra. No le hacía nada. Obviamente no había que matarlo a escopetazos nomás. ¿Qué pasó? Que se dio también plaga de ratones. Amigos míos, algunas imágenes de cómo sucedió esto, porque la mayor plaga de ratones que ocurrió en Australia lo vamos a mostrar con lujo de detalle. Atención, chica, porque mira, a la vuelta de comerciales eso no es nada. Obviamente, las plagas más inexplicables que han estado ocurriendo a partir de la última lluvia de peces que hubo, obviamente, en Sri Lanka. Plagas modernas.